Comenzamos este programa de Cuba Información repasando la figura del Papa Francisco y sobre todo su relación con Cuba. Tenemos que recomendar un libro que nos habla sobre el papel de esta personalidad del Papa Francisco en el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en la época de Barack Obama, en la administración de Estados Unidos, Raúl Castro en Cuba. El 17 de diciembre de 2014 anunciaban ambos gobiernos que restablecían las relaciones. Había habido un giro de timón importante en la política de Estados Unidos, se habían dado cuenta, habían llegado a la conclusión de que toda su política de máxima presión, bloqueo económico, aislamiento diplomático, etcétera, no había dado resultado, no tenía resultados y, por tanto, iban por otra vía. Bueno, pues para que esto se llevara a cabo, para que se llegara a aquel escenario, a aquella fotografía, la figura del Papa Francisco fue muy importante y nos describe el papel que que tuvo el Vaticano y concretamente el Papa Francisco nos lo describe muy bien un libro que se llama Back Channel to Cuba o Diplomacia encubierta con Cuba, si lo han traducido. Es un libro de dos especialistas estadounidenses, William Leogrande y Peter Kornblum. Recomendamos, si pueden acceder a este libro, porque ahí nos describe o nos descubre, por ejemplo, que el último tramo de las negociaciones que se estancaron muchas veces entre las administraciones de Cuba y Estados Unidos, el último tramo de la negociación se hizo en el Vaticano. Allí es donde se firmaron los acuerdos más importantes que ya fueron digamos, la rampa de salida hacia el anuncio, ¿no?, del restablecimiento de relaciones. Bueno, esto es muy importante en la historia o en la biografía del Papa Francisco, que es una figura ensalzada de alguna manera desde el mundo progresista, sin decir que sea, vamos a decir, uno de los suyos, pero sí reconociendo los importantes pasos, el papel que tuvo el Papa Francisco en procesos como el de la paz en Colombia, el restablecimiento de relaciones Cuba-Estados Unidos, por supuesto su denuncia constante del genocidio en Palestina, su papel pacifista en el conflicto Ucrania-Rusia, pasando por la izquierda, desde luego, a muchos líderes supuestamente progresistas, socialdemócratas europeos, etcétera, etcétera. Bueno, pues frente a eso está la ultraderecha, está la gusanera de Miami insultando post-mortem al Papa, cuando ni siquiera, bueno, cuando han pasado casi horas, ¿no?, de su fallecimiento y ya están insultándole de manera increíblemente miserable, ¿no? Y yo les leo algunos posts. Dono Arango, que nos dice: me alegro que se pudrió la papa comunista. Marcel Valdés: vas directo para el infierno porque Dios en el paraíso no te va a aceptar, impostor. Le abriste tus brazos a todos los dictadores, mientras a los pueblos oprimidos les dabas la espalda. Y Habana de la Torre, este sujeto, personaje viajero, que va siempre de la mano de Alex Otaola y todos estos sinvergüenzas y miserables de Miami. Bueno, esta persona dice lo siguiente: acaba de fallecer el Papa Francisco, comunista y cómplice. Bueno, un poco en la línea de lo que decía Javier Milei, este otro personaje funesto para el pueblo argentino que desgraciadamente lo gobierna y que fue votado por una parte desesperada de ese pueblo, que decía en el año 2018 lo siguiente, Lázaro: dedicado a vos, pontífice Juan Pablo, zurdo hijo de puta, que andás pregonando el comunismo por el mundo, sos el representante del maligno en la casa de Dios. Viva la libertad, carajo. Bueno, luego lo visitó y le dio la mano y esas cosas, y ahora ha dicho que, bueno, que es un día triste, pero ahí están las declaraciones y lo que verdaderamente piensan todos estos sinvergüenzas y ultraderechistas.
Comenzamos este programa, que es un pequeño homenaje a alguien que dio pasos importantes, por lo menos en el tema de las relaciones internacionales y en el tema de la paz en el mundo. Bienvenido, Lázaro. Muchas gracias, amigo mío. Es un placer estar aquí y en esta trinchera que es vanguardia de las denuncias contra la mentira, la manipulación, la desinformación de los grandes medios del capitalismo contra pueblos independientes y soberanos como Cuba, como Venezuela, Nicaragua. Pues bueno, estamos hablando, fíjate, sin ser católico, sin uno estar apegado a esa fe, ni ser religioso en el caso mío, pero hay que decir que es un momento triste por el fallecimiento de seres humanos que profesan la religión católica y la posición del Papa con relación a los conflictos, a los graves conflictos que tienen lugar en el mundo en el día de hoy, en estos tiempos, realmente muy digna. Y hablando de Cuba, la posición del Papa con respecto a Cuba, el gobierno revolucionario cubano, y lo que expresó de su cercanía, podemos decir, hasta amistad con el general de ejército Raúl Castro Ruz, que ha levantado muchas ampollas al otro lado del estrecho de la Florida, el sur de la Florida, los Estados Unidos, y mantuvo esa posición. Es un hombre, nosotros consideramos, yo pienso que sí, efectivamente, si no es el mejor, uno de los mejores papas de toda la historia de la religión católica, del papado. Entonces, cuando uno ve estas personas que vomitan estas asquerosidades en contra de un hombre que hizo más bien que mal, realmente él se preocupó verdaderamente por los seres humanos y atacó la posición que tuvo con relación al genocidio del régimen sionista de Israel contra el pueblo palestino, el caso de la guerra en Ucrania, en fin, que estuvo en el meollo de importantes acontecimientos internacionales y destacar en ello, pues lógicamente su papel en el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante la administración de Barack Obama. Joana Tablada, diplomática cubana, escribía un post hace unas horas sobre el fallecimiento del Papa y denunciaba el cinismo de personas como Marco Rubio, el secretario de Estado, representante del gobierno de Donald Trump. Decía lo siguiente: hay que ver para creer hoy a Marco Rubio, secretario de Estado, lamentar en su cuenta con hipocresía la muerte del Papa, cuando todos los días apoya, como pocos, las posiciones que el Papa criticó hasta el final, como el genocidio de Israel en Palestina. No respetó al Papa cuando no esperó ni un día para hacer que el presidente Trump rompiera el compromiso de Biden con el Papa de poner fin a la absurda inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, que tanto daño económico, sobre todo, causa al pueblo de Cuba. Tampoco escuchó al Papa cuando habla de respeto y solidaridad con los inmigrantes. Rubio nunca se equivoca al equivocarse de bando. Si hay un tiroteo en la Florida, por cierto, 2 muertos, 6 heridos hace escasos días, para que luego hablen de inseguridad en Cuba, me río yo. Se pone de parte del lobby de las armas. Marco Rubio, financiada toda su carrera por 3 lobbies que son de lo mejorcito de este mundo: el lobby de las armas, la Asociación Nacional del Rifle; el lobby sionista, genocidas contra el pueblo palestino; y, por supuesto, la mafia de Miami, a la que pertenece de manera orgánica.
O cuando asesinaba a Duque, Iván Duque, expresidente de Colombia, activistas pidiendo derechos en Cali, el entonces senador de la Florida siempre se puso de parte de los represores y reaccionarios. Francisco fue todo lo contrario y por eso muchos hoy lo lloran. Pobre Cuba, con esa calaña de verdugos y seres ambiciosos, egoístas, que la agreden para su beneficio personal y el de sus cómplices. Sí, pero fíjate que el Papa, Papa Francisco, en paz descanse, más cercano a los humildes, a los desamparados, y lo acusan de comunista, chico. O sea que ya etiquetan de comunista a alguien que se preocupa verdaderamente por los desfavorecidos, por las personas más abandonadas del mundo, que tiene una posición vertical y coherente, al margen de errores que pueda tener, eso no lo sabemos, pero bueno, aún así, ese acercamiento y que la iglesia esté presente, además su posición, su carácter, su prédica en favor de la paz. Bueno, eso para esta pandilla de delincuentes y de miserables y de gente realmente fuera de la realidad, subido en el altar del expolio, de la corrupción, de la miseria que lleva a atacar o apoyar políticas genocidas, como hemos mencionado el caso del genocidio del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. Bueno, todo eso que debiera verse como alguien preocupado por los derechos humanos, pues no, es comunista. Y decir comunista es como decir, casi parecido a lo de decir, es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y a través de eso vale todo. Insulto, falta ya no de respeto, sino de todo, falta de conciencia, de civismo y falta de humanidad, que es lo que no tienen esta gente que lucran a través de, hacen su vida montado en el negocio de la carrera armamentista, de las armas, del crimen. Entonces, claro, y la prensa a su servicio respalda eso. No hay un editorial, no hay una denuncia, no hay una crítica, no.